fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ilustísimo Ayuntamiento de Sas, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Segundo punto. Modificación, ordenanza del IBI de 2015. En relación con este asunto, existe una propuesta de la alcaldía para la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles para el año 2015, en el que se establece, simplemente leo los tipos de gravamen para inmuebles urbanos el 0,88, bienes inmuebles rústicos 0,77 y bienes inmuebles de características especiales 0,6. Este asunto ya fue objeto de dictamen por la Comisión Informativa y se somete al Pleno para su deliberación. Señor Carlos Pérez. Buenos días. La palabra que intervienen los concejales no es que el alcalde promueva que hable, sino cuando algún concejal o miembro solicite intervenir. No sé por qué, pero creo que aquí. En primer lugar, he oído decir al secretario antes que estaba haciendo un recuento de los asistentes al pleno de la convocatoria. Faltaban dos, una se incorporaron posteriormente, pero en la convocatoria que consta en el expediente del pleno también está citado don Vicente Gil Saúco. Por parte del secretario no he notado que lo haya echado en falta y por tanto si va a constar en el acta como miembro o excusa su asistencia o los motivos por que no asiste si ha sido citado a la sesión. Como me cita, le diré que ha sido el primero que ha notado. Tampoco. Pero que lo ha notado en primer lugar y sí que le está falta. Bueno, continuamos en el momento de... En primer lugar, en el expediente, como en repetidas ocasiones he dicho en esta sala, en los expedientes, lo primero que debe haber es un índice de documentos, porque nos encontramos en un expediente que es la tercera vez que viene al pleno. Se van incorporando una serie de documentos y no sabemos cuál es el primero, el segundo o el tercero, y verdaderamente no sabemos ni lo que estamos debatiendo en este momento. Si es la primera propuesta, la segunda o la tercera. Si se echa por el alcalde electo o por el alcalde accidental. ¿Quién lleva la hacienda local? Y por tanto, si el alcalde accidental es el que hoy trae esta propuesta al pleno, lo primero que tenía que hacer es darle una explicación de su propuesta en los tipos impositivos y así lo propone a este pleno. Creo que debería ser el primero en exponerlo, ya que es el alcalde y por tanto asume la concejalía de Hacienda, puesto que no la tiene delegada. Por tanto, señor alcalde accidental, en este momento nos va a explicar cuál es su propuesta al pleno, después de ser el tercer pleno que viene este punto. La propuesta es la que se dejó en la mesa en el anterior pleno, que es la bajada del IBI en 0,88. Esa fue la propuesta más o menos que se dio. ¿Ha terminado? Pues no, la bajada no es en un 0,88, es fijar el tipo en el 0,88. Deberemos decir las palabras correctas, porque si no, los contribuyentes no se enteran. A los contribuyentes no se le va a bajar 0,88. Usted propone fijar el IBI en el 0,88. Es irrepetible lo que he dicho en el pleno anterior, lo dejé sobre la mesa porque, compañeros, aquí coincidíamos
la mayoría, porque así se quedó sobre la mesa, que esto debería ser objeto de un mayor estudio. No sé si por parte del equipo de gobierno, dudo que lo hayan hecho, dudo, tal vez manifestaría que no lo han hecho, el equipo de gobierno de los técnicos, un estudio en qué repercusión sufriría una posible bajada o cambio de los tipos, de fijar los tipos de impositivo del IBI, en qué afectaría a los ingresos municipales, por tanto, al presupuesto. Presupuesto que no se sabe dónde está, ni el del 2014 ni el del 2015. Es obvio, y para qué le vamos a preguntar si va a haber presupuesto del 2014, por supuesto que no, del 2015 dudo que vaya a tener presupuesto en este año también para el 2015. Por tanto, para la toma de estas decisiones, como ya hemos dicho en sesiones anteriores, qué mínimo que teníamos que traer datos para poder tomar decisiones. Porque estas decisiones que usted propone aquí, a 0,88, pues no la razona, no dice el motivo por qué trae usted aquí a un 0,88. ¿Se lo explico otra vez? No, usted le va a explicar solamente, usted dice en su propuesta que esto puede venir por una regla de gasto, cuya regla de gasto supongo que conocerá el techo de gasto. Si este ayuntamiento, como muchos, tiene un techo de gasto, pues posiblemente en estos momentos y en la situación en que nos encontramos, no habría que tener una mayor presión fiscal. Por tanto, deberíamos tomar decisiones de contener los ingresos igual que contenemos los gastos. Es decir, minorando gastos, conteniendo gastos, no es necesario acudir a tantos ingresos. Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado dice que el incremento es de un 6%, los valores catastrales y, por tanto, la base imponible que sirve para el cálculo del padrón aplicando el tipo correspondiente, si usted aplica el 0,88 que dice, en definitiva, el recibo tendría una minoración de un 4%, fijando el 0,88. Yo ya hice un estudio al respecto y lo manifesté en el pleno anterior y hoy aquí vuelvo a presentarlo otra vez. Y es cierto que lo podríamos haber presentado por enmienda el resto de grupos municipales, que son los que tienen mayor facultad de un simple concejal, nada consta en el expediente. Por eso al principio he dicho que debe haber un índice de documentos para saber los documentos que contiene el expediente. No conozco si han hecho alguna propuesta, si han hecho alguna enmienda al dictamen correspondiente, por tanto es lo que se podría debatir, podríamos estar discutiendo, pero yo verbalmente lo mismo que hice en el pleno anterior, vuelvo a hacer ahora. Que los tipos, el tipo debe de ser, no del 0,88, debe de ser del 0,85, cuando no del 0,84, y fijándolo del 0,85, por un ejemplo de un contribuyente con una base liquidable media, una vivienda media de la localidad, que fijando una base liquidable de 50.000 euros, en el 2014 aplicando el 0,92,72 pagaría una cuota de 486 en el recibo de IVA. Al 2015, por ley, imperativo legal, ley presupuestaria del Estado, los valores se incrementan en un 6%, con lo cual la base liquidable quedaría fijada en 53.000 euros. Aplicando el 0,92, si este ayuntamiento no toma ninguna decisión, el incremento sería del 6%, 29 euros. Quedaría fijado en 515. Manteniendo la base, que siempre sería fija ya, de 53.000 euros, el 0,88, el recibo quedaría en 466, menos 20 euros en relación al 0,92, con lo cual bajaría un 4%. Y eso en el conjunto del padrón total de los contribuyentes de SACS sería rondando los 93.000 euros. Y diría, bueno, el ayuntamiento tendría menos ingresos por este concepto de 93.000 euros. Pero la situación que nos dice la liquidación del 2013 y cuando ya nos dé la liquidación del 2014, la liquidación del 2013 ya lo ponía en manifiesto una mejora en las finanzas locales y la del 2014 así también lo va a poner de manifiesto porque se
viene gastando menos, hay menos gestión en el gasto. Capítulo primero, por supuesto, hay plaza vacante, miembros de la corporación que ya no perciben retribuciones, con lo cual los 93.000 euros estarían suficientemente compensados y no afectaría a los ingresos y por tanto al gasto corriente de este municipio y de este ayuntamiento. Por ello me permito proponer fijarlo en el 0,85, con lo cual el recibo estaría en 450 en vez de los 486, un contribuyente pagaría 36 euros menos y eso supondría un porcentaje en el recibo de menos un 7,40%. Creo que este ayuntamiento en este momento está en condiciones, independientemente del plan de ajuste que podría manifestarlo, si el señor alcalde entiende de ello, el plan de ajuste que este ayuntamiento aprobó, que se está cumpliendo satisfactoriamente para la hacienda local. Ello acompañado a la bajada de tipos de interés de los préstamos y otros ahorros que el ayuntamiento puede hacer perfectamente y que en mi segunda intervención, si es necesario y no se acepta mi propuesta, me extenderé más en decir. Pero mi propuesta queda sobre la mesa en fijar el tipo impositivo en el 0,85. Darle la bienvenida a Ramón, espero que con su entrada en el equipo de gobierno dé un poco de coherencia en este ayuntamiento. Aquí únicamente decir que Izquierda Unida está de acuerdo en la bajada del tipo y que ahora ya creo que es difícil discutir la propuesta de Carlos. Creo que se tenía que haber hecho una junta de portavoces o habernos sentado todos y haber llegado a los acuerdos que hubiéramos decidido. Y podríamos haber determinado también, el Partido Socialista creo que también pensó en bajar también más el IBI, pero yo creo que ahora vamos a ir a lo que vamos porque los plazos, como siempre este equipo de gobierno va muy justo con los plazos. Este pleno se debería haber hecho mucho antes para llegar a la publicación en plazo y que el gobierno va a votar a favor. Eso es todo, gracias. Sí, buenos días. En primer lugar, felicitar al nuevo concejal Ramón Aguilera. Le deseamos toda la suerte en su gestión y que sea beneficiosa para Sax. De todas formas, nos gustaría, si tiene a bien hacerlo, que nos comunicara aquí al Pleno si piensa integrarse en el Grupo Popular o piensa estar de más que luego. Pero me contesta si quiere. Pues en principio, esa felicitación, después que sea disculpar a mi compañero Aurelio Almedo, porque por una cuestión de cita médica no podía asistir a este pleno, y también decir que sí que sirva de precedente para el señor Carlos Pérez. Estoy de acuerdo con él en que el grupo que propone un punto tiene que defenderlo, tiene que explicarlo. Siempre es así y debería ser así, tome nota para el futuro. Es cierto que este es un tema ya relativamente antiguo, es el tercer pleno en el que lo abordamos. En los dos anteriores se ha incitado al equipo de gobierno, en el caso del equipo de gobierno, a que elabore un plan más ambicioso y mucho más coherente. Sin embargo, las únicas iniciativas que ha tenido el equipo de gobierno ha sido indicarle al interventor que realice un informe. Nosotros teníamos muchas dudas respecto a esta situación. Sin embargo, hemos visto que en el último informe del interventor pone claramente que para tipos inferiores a 0,88 no se garantiza el nivel de ingresos que esta intervención considera adecuado. Y esto es un informe técnico, pero echamos de menos una iniciativa política, que no la ha tenido. La iniciativa únicamente ha sido pedir un informe. Es verdad que vamos justos de tiempo. Este pleno se tenía que haber celebrado en diciembre, el día 1 de marzo. Es el último día para poder publicar en el boletín oficial de la provincia la tasa, la modificación de la tasa, y vamos a ir muy justos porque tiene que estar un mes de publicación en el tablón y
Y todo ello si no hay ninguna reclamación. Porque si la hay, dudo que esto se pueda llevar a cabo. Y esto no se puede deber más que a la falta de iniciativa y a la ineptitud de los que nos gobiernan, porque no han tenido la suficiente preocupación sobre los ciudadanos, ya que esta cuestión es algo que recae directamente sobre los ciudadanos, afecta al bolsillo de los ciudadanos y es muy importante. No ha habido ninguna comunicación entre grupos políticos, no ha habido ninguna iniciativa de una junta de portavoces o siquiera sentarnos a hablar de manera informal sobre este tema, no se nos han pedido iniciativas. Y recuerdo que aunque pudiéramos presentar algún tipo de iniciativa, la iniciativa principal, la responsabilidad de la iniciativa siempre es del equipo de gobierno. A ver si vamos a tergiversar ahora los hechos y vamos a pensar que a causa de la debilidad del gobierno la iniciativa tiene que ser de la oposición. La debilidad del gobierno es manifiesta, pero nunca está excluido de su responsabilidad. Nunca está excluido por el hecho de que esté en una posición débil en este momento en el ayuntamiento. Debo incidir también en que se sigue realizando, en plenos anteriores lo hemos dicho, problemas con la convocatoria. Tenemos varios concejales en nuestro grupo que se ha realizado la convocatoria fuera de plazo y eso podría ser objeto de nulidad del pleno si no fuera porque es tan trascendental para la población. Pero por favor, insisto, corrijan este tipo de errores que no es ni más ni menos que de gestión diaria. Decía que no han tenido la iniciativa de modificar esta situación tras los plenos anteriores y esto afecta mucho a los ciudadanos. Ustedes no han tenido en cuenta a los ciudadanos. Podrían haber tenido iniciativa de realizar una modificación por tramos catastrales. Ni siquiera sé si eso es legal o no es legal, pero por lo menos como iniciativa política habría demostrado algo. Ni siquiera eso. En resumen, ineficacia, abandono y ausencia de iniciativa política. El grupo socialista, por responsabilidad política con los ciudadanos, nos vamos a abstener para que este tema vaya adelante y se vean beneficiados en un 4% de reducción en su recibo de la contribución urbana, pero manifestamos nuestro desacuerdo en las formas y en las maneras que tiene el pequeño gobierno de Sachs de hacer las cosas. Partido Popular. Bueno, sí, desde el Grupo Municipal Popular también queremos dar la enhorabuena a Ramón por estar compartiendo a partir de ahora estos, bueno, me imagino que igual la labor de gobierno estará aquí. Aunque van a ser pocos meses, pero también te deseamos lo mejor. Desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que nosotros nos vamos a abstener en este punto, aunque es un punto que ya se ha debatido en varias ocasiones, como bien estáis apuntando. Creemos que es un tema que también se podría haber estudiado muchísimo más, como bien han aportado algunos otros concejales, pero entendemos que si es una bajada, por poca que sea, entendemos que es bienvenida y nosotros simplemente por esa responsabilidad para que realmente se pueda llevar a cabo esa pequeña bajada, nosotros vamos a apoyarla. Antonio Palau. Bueno. Perdón, nos vamos a abstener, me había... Bueno, buenos días, yo quiero dar la enhorabuena a Ramón por intentar, conforme a las circunstancias, echarnos una mano al ayuntamiento y espero que, en fin, que puedas ayudar y puedas participar en el tema del gobierno municipal. Bueno, yo
informe del interventor. El 0,88 creo que es el límite para que el almacenamiento pueda tener una estabilidad, y todo lo que sea bueno para los ciudadanos, bajar, o sea bueno para nosotros y para todos los ciudadanos del pueblo. Entonces yo estoy de acuerdo en la bajada y voy a votar que sí. Gracias. Ramón Aguilera. Bueno, a mí me pilla todo esto un poco nuevo, pero el bien de los ciudadanos para mí va por encima de todo. Lo que estoy de acuerdo y pienso que en las próximas reuniones que se puedan estos puntos delicados para progresar, estoy de acuerdo en consensuar con los grupos políticos para determinar que en vez de estar aquí, que si yo en contra no tengo eso, intentar que los plenos, las cosas buenas y positivas para los ciudadanos del pueblo sean en conjunto, que pienso que todos los concejales que estamos aquí, pienso yo que queremos el bien del pueblo. Entonces, para mí, soy partidario de consensuar los problemas que ocurran o de aquí en adelante con los grupos políticos, para que cuando vengan aquí los plenos no tiran intentar que todos estemos de acuerdo, siempre y cuando estemos pensando en el bien de los ciudadanos, no en el bien nuestro particular. Voy a votar. Gracias. Si alguno tiene una segunda opinión. Bueno, pues después de escuchar a los distintos grupos y concejales que hoy en esta corporación cargo como Voz por Libre, pero me sorprende la postura del grupo municipal de Izquierda Unida, el grupo municipal socialista, sobre todo, no así la del grupo popular, porque el grupo está totalmente desintegrado, y lo mucho que se estudia la experiencia personas. Entonces me sorprende mucho que estos dos grupos, con sus ideologías que siempre manifiestan públicamente en todos los medios de comunicación, que hay que bajar los impuestos, y se jactan de decir que hay que bajar los impuestos, hasta sin ese. Entonces me sorprende hoy su postura cuando tienen la oportunidad, y 2 meses han tenido la oportunidad también, y cuando dice su portavoz del Partido Socialista que no ha habido reuniones, pues también podría haber tomado la iniciativa, sino de portavoces, sí, de simple comentario, son grupo mayoritario, y también deben de hacer sus propuestas, porque hay un electorado que nos ha puesto ahí, que nos respalda y que les pedirá explicaciones, para tener luego que explicar a todos los ciudadanos por qué hoy no decide y está en condiciones de que el contribuyente, todos los contribuyentes de SACS, tengan una reducción en el mayor impuesto que repercute a todos los ciudadanos de SACS, no a una parte de ellos. Porque si le digo que su grupo en las Cortes Valencianas sí que apoya el no al catastrazo, sí que apoya el no al catastrazo, y dice no aplicar subidas porcentuales del catastro, teniendo en cuenta que el precio del mercado en este proceso de reducción. Y hay otro que dice, si pagamos todos pagamos menos. Habría que regularizar el catastro, aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales. Y cuando se dice, aquí he escuchado que se apoya el informe del interventor, que me lo sé, y es persona de confianza, y hablamos sobre estos temas, tenemos distintos puntos de parecer, no por sí tenemos que coincidir en todo, cada uno tiene su punto de parecer, pero cuando dicen que no se garantizan los ingresos del IBE, yo discrepo, porque no me gusta utilizar la
voz técnico, pero en este caso, por la confianza que tengo con él, sí que lo voy a utilizar. Yo discrepo de eso, porque sí que se pueden garantizar los ingresos y llegar al padrón. Y es decir, aflorando aquellos inmuebles que hoy están sin tributar. Hace media hora he tenido la posibilidad en mi casa de acceder a la sede electrónica del catastro. Media hora. Imprimido el 14 del 2015. Esto de acceso público puede acceder todo ciudadano desde cualquier parte del mundo. Pues hoy un inmueble, que voy a enseñar cuál, por supuesto, hoy un inmueble tributa solar sin edificar y con toda seguridad, si este inmueble estuviese dado de alta, no bajaría de los 2.000 euros en recibo. Por tanto, sí se pueden garantizar los ingresos, sí se puede bajar el IVA para que todos paguemos menos y me pague aquel, regularizando todo. Por tanto, los ingresos están garantizados. La bajada, fijándolo en el 0,85, que puede suponer de 100.000 euros, bajando a los 0,85 a 100.000 euros, está garantizado, aflorando los ingresos para que pague todo el que tiene que pagar, que en estos momentos no está pagando. No solamente él, me comprometía seguramente a aflorar por conocimientos adquiridos por mi profesión, aflorar muchísimo más en ese sentido. Desde cualquier ordenador, desde cualquier punto. Están garantizados los ingresos. Se puede hoy tomar la decisión de reducirlo al 0,85. Aquel que hoy no la tome deberá dar explicaciones a todos los ciudadanos de San Antonio. Sobre todo aquel que en próximas elecciones quiera continuar perteneciendo a la corporación. Sí, Carlos. Yo comparto lo que dices. Yo comparto que se podría haber bajado más, pero si no ha habido reunión, nos tenemos que fiar del informe de intervención y dice que puede afectar a la estabilidad. Luego, los procesos judiciales abiertos, que ya sabes que van a ser grandes indemnizaciones que vamos a tener que pagar, como Misax o la finca del Molino, no sabemos cómo va a quedar el ayuntamiento. Realmente tenemos que hacer un acto de fe, lo que dices tú, y Eusebio está poniendo un dato real, que tenemos que hacerle caso. No podemos decirle, no, vamos a hacerle caso a Carlos y vamos a hacer trabajar a un mayor, que a mí me gustaría a mí, y sobre todo las casas que pagan, que tienen un gasto menor para que paguen menos, perdón, las casas con un IBI mayor, pero es que no podemos hacer un acto de fe, Carlos, para hacer esto. Tenemos que fiarnos de intervención. Yo creo que sí, me gustaría que opino lo mismo que tú, pero no, tenemos que ser responsables en ese sentido. Gracias. Bien, a pesar del desmembramiento del equipo de gobierno, el Grupo Socialista sigue siendo oposición en este ayuntamiento. Nosotros no somos gobierno. No podemos tener iniciativas, y no se nos puede decir que no tenemos iniciativas porque en todos los plenos presentamos iniciativas. Ya hay una iniciativa presentada para el próximo pleno ordinario que ha tenido un buen resultado. Ya se está arreglando el río, ya se está arreglando la calle Yecla, afortunadamente. Por lo cual sí tenemos iniciativa. Pero esa iniciativa reviste unos caracteres técnicos de los que los miembros de la comisión de este grupo político, que somos personas políticos que nos dedicamos a hacer política en el Ayuntamiento de Sas, no gestión, porque no somos equipo de gobierno, no tenemos alcance a esos conocimientos tan detallados y, como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, nos tenemos que fiar de la actividad del equipo de gobierno y de la actividad de los técnicos del Ayuntamiento, en este caso de la intervención. Por lo cual, no es cierto que se haya producido una dejadez, la dejadez en todo caso ha sido de pequeño equipo de gobierno, pero, insisto, la iniciativa en este tipo de actitudes y sobre todo en materia tan técnica que requiere informes varios y conocimientos técnicos muy específicos, siempre tiene que ser del equipo de gobierno. Y no porque ahora esté en una situación de debilidad, pueden, como he dicho antes, eludir esa responsabilidad, ni mucho menos se nos puede cargar a la oposición de evitar ese tipo de cosas, porque nosotros podemos
tener la opción del Pleno, pero no tenemos la posibilidad del decreto, ni la providencia, ni todas las atribuciones que tiene el equipo de gobierno o la alcaldía. De manera que no se nos puede hacer responsables, no nos sentimos responsables de esto, y sí que nos sentimos responsables de que no haya habido comunicación e iniciativa para esto. Y espero que, como ha dicho el nuevo concejal, señor Aguilera, haya más iniciativa a la hora de abordar algunos temas. Voy a poner, por ejemplo, una reunión de portavoces que creo que se debería convocar inminentemente para distribuir los turnos de palabra de los plenos y la composición de las comisiones, dada la atomización y el incremento de personalidad como no adscritos, lo cual habría que abordar en una junta de portavoces y a ver si tenemos la iniciativa, porque tenemos ya una primera comisión mañana y no sabemos cómo se va a distribuir. Del mismo modo que habría que ver cómo se asignan las palabras en el pleno, dado el gran número de concejales no adscritos que existen. De manera que, insisto, desde el Grupo Socialista no nos sentimos responsables. La gestión del ayuntamiento y del equipo de gobierno, nosotros tenemos iniciativas, pero tan técnicas no. Estaríamos de acuerdo en una bajada mayor, pero no se ha hecho un estudio y no se nos ha demostrado que puede ser viable. Al contrario, la información que tenemos, la oficial, la que está por escrito en los informes, nos sigue diciendo lo mismo, y por eso vamos a sostenernos en este tema. Grupo Popular. Vale, del Grupo Municipal Popular no vamos a hacer ninguna intervención más. Antonio Colau. Nada, yo me remito a mi comunicado anterior. Ramón Aguilera. Pasamos a votaciones. Por alusión al compañero Izquierdo que venía al pleno. Pasamos a votaciones. Pido la palabra por alusión. Pasamos a votaciones. ¿Estamos en dictadura o democracia? ¿De qué? Si estamos en dictadura o democracia, Pasamos a votaciones. tengo que contestarle a la que va a hablar. Pasamos a votaciones. Voto a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A votos en contra? No, perdón, estamos hablando de votos en contra, un voto en contra. No, es por... A la propuesta Sí, del sí, alcalde. sí. Vale, y ahora abstenciones. Abstenciones. 7, 8, 10. Se levanta la sesión.